las 8:45 queremos conversar sobre el mapa del narcotráfico en nuestro país y nos acompaña para eso Jorge Efraín Dardón Rodas. Él es analista y participó en la confección de un estudio que fue realizado aproximadamente 2 años atrás sobre la presencia de grupos de narcotráfico en diferentes zonas fronterizas de nuestro país. Entiendo que lo estudiaron en Malacatán, lo estudiaron en Sayacché, en Petén y en Hualán, Zacapa. Muy bien, pues vamos a conversar a partir de la captura el día de ayer de 3 personas presuntos sicarios vinculados a diferentes grupos de narcotraficantes. Ellos fueron capturados en Izabal y son señalados de haber participado en crímenes ordenados por capos de la droga. ¿Qué piensa usted cuando ve esas capturas y cuando se habla de que no tenían solamente vinculación con los narcotraficantes, sino que ejercían trabajo de sicarios, que mataban por encargo, que tienen varios cadáveres encima? ¿Cómo lee usted en esta región, en Izabal, esa condición y cómo lo contextualiza con el resto de grandes focos de narcotráfico? Esto hay que verlo como parte de la informalidad económica que prevalece en el país. O sea, no existen ahorita muchos empleos así permanentes en ninguna actividad, sino que, bueno, casi todo es por contratación temporal. Entonces, fuera de eso, hasta los sicarios, entonces, fuera de ese momento, los sicarios tienen que buscar otras actividades para, mientras les llegan los contratos, para sobrevivir, incluyendo, bueno, el tumbe de camiones, el pago así de crímenes pasionales, qué sé yo, el robo de animales así en áreas protegidas, robo de madera, etcétera. Entonces, esa especie de existencia de agentes libres que lo mismo son contratados por un grupo de narcotraficantes como por otro. O incluso por particulares. O sea, la señora que se quiere deshacer del marido, contrata un sicario y lo mata. O al revés. Pero cuando hablamos de narcotráfico en Izabal, ¿qué significa Izabal en el mapa del narcotráfico del país? Mire, la función de Guatemala en el narcotráfico es como punto de marque, ¿va? La cocaína se produce en el sur, en Colombia, Perú y Bolivia, llega aquí a Centroamérica, y de Centroamérica entra a México, y en México ya las redes la introducen en los Estados Unidos. ¿Por dónde entra Guatemala? En Guatemala el narcotráfico tiene forma de L, una L invertida, donde la línea horizontal es el área que va de Petén a Jutiapa, y la línea vertical es la de Jutiapa a San Marcos. Entonces, la mayoría de los cargamentos de cocaína, que es la principal droga que se procesa que se exporta en Guatemala, se va por esa L. Y otras regiones como por ejemplo Huehuetenango o Quiché son más puntos así de apoyo. Y el resto del país más que todo es área de lavado. Usted hizo un estudio en Sayacché. ¿Sayacché qué es? Porque entiendo que es como, Sayacché como una bodega. En el momento que se hizo el estudio, Sayacché era el punto de entrada de los centros del país. Ajá. Y bueno, parte de eso fue, por ejemplo, la masacre aquella de Aldea Los Cocos, que fue como 5 semanas después de que hicimos el estudio. Que era, bueno, el mensaje de los centros era: aquí estamos y al que se ponga a nosotros le va a ir muy mal. Era como marcar su presencia en el territorio. En el territorio, así es. Háblenos de lo que usted pudo estudiar en Malacatán, en San Marcos, una zona que en aquel momento estaba dominado por una persona que ahora se encuentra en la cárcel. En la cárcel. Chamalé. En Estados Unidos. Y que el hermanito Chamalé. En el mapa que estamos proyectando, el territorio de Chamalé se enmarcaba dentro del área de San Marcos, de Quetzaltenango, un poco de la costa sur. Mire, en el momento que hicimos el estudio, Chamalé acababa de ser capturado. Y lo que nos decía la gente después de hablar de otras cosas y de ir ahí detectando así mensajes así ocultos, era de que la caída de Chamalé se había debido a que él entró en problemas con su lugarteniente principal, que era Salomón. La persona también capturado. La persona esta del tiroteo aquel famoso en Tikal Futura. Así es. Entonces, como parte de la competencia que se dio entre Chamalé y Salomón, Chamalé, que hasta ese momento había sido una persona así bastante, pues así de bajo perfil, bastante humilde, que se había dedicado más o menos a la imagen del narco bueno, que ayuda a los pobres, y que además... Bueno, un pastor o un teólogo, además, que discutía sobre filosofía. Que esa era una característica interesante de Chamalé, que él empezó su carrera como pastor. El hermanito Chamalé. El hermano Juan.
Al hermano el Juan. hermano Juan. Y que la iglesia de él, pues ahí en Malacatán, pues llegó a ser bastante importante. De hecho, la iglesia llegó a crecer bastante, porque toda la gente que trabajaba en las fincas que él tenía en esta área, donde él se dedicó sobre todo al cultivo de la palma africana, para poder trabajar en las tierras de él, había que ser miembro de su iglesia. Entonces, en un área donde hay un subempleo crónico, pues había mucho incentivo para entrar en la iglesia. Entonces, lo que pasó cuando empieza la competencia con Salomón es que Chamalé pues abandona la discreción y la humildad y se convierte en el típico narco narco así ostentoso. ¿Y esa ostentación le servía para competir contra Salomón? Exacto, es parte de la competencia. O sea, los dos tenían que demostrarle a sus partidarios como a la gente de afuera. Yo recuerdo un video, era de Sí. Chamalé, un video en que primero aparece una hacienda muy bonita que estaba en Malacatán, Sí. y aparecen pues unas mujeres muy guapas, Sí. y él cantaba con un grupo Tex-Mex. Exacto, o sea, la finca esa era una finca que él tenía en la carretera que va de Pajapita a Catarina, que es la finca donde cultivaba la palma africana, que era era imposible perderse porque en la entrada de la finca tenía un toro cebú de bronce. Entonces el momento... Que conste que Malacatán es una zona en donde se ven castillos, pero auténticos Sí. chateaux Ajá. con leones italianos Bueno, es parte de de la piedra en cultura. la entrada y Es el parte de la castillo cultura. construido ahí arriba. Ajá. Nosotros, bueno, estamos en la capital y creemos Sí. que aquí pasa todo, pero Sí. realmente en ese mapa Sí. que veíamos hace un momento y que tal vez nos pueden proyectar de nuevo, cuando uno ve el centro del país, Sí. no es donde están los grandes grupos, pero la presencia aquí, Ajá. lo que uno puede reconocer visualmente, Sí. Ajá. es notoria. ¿Qué Sí. es lo que se concentra aquí o realmente lo que vemos acá nada más son como rezagos o... Mira, Guatemala, En la el ciudad de centro del país, ¿qué es lo que hay? ¿Qué grupo es el que predomina? La ciudad de Guatemala más que todo es área de lavado. O sea, todos los grupos vienen aquí pues a lavar su dinero, a comprarle casas y todo el asunto. O sea, un grupo que prevalece aquí, pues, o sea, más que todo es un territorio neutral, es donde todos pueden venir, hacer su vida y todo el asunto, y por lo mismo tratan en lo posible de mantenerlo en paz. Pero O sea, por ¿tratan eso gallito? incidentes, pero es que ellos no son, digamos, ellos no están en ese nivel de narcotráfico, ellos son más así Menudeo. minoristas. Pongamos incidentes como el que se dio en Vistahermosa, que quisieron matar a... Claro, el intento Sí. de asesinar a aquel capo del narcotráfico Ahí en que estaba Vistahermosa, sí. haciendo un proceso Sí. de rejuvenecimiento O o sea, algo por el eso, estilo. eso no es lo normal. O sea, lo normal es que la capital, por ser el área así de lavado, el área así donde la gente viene a socializar, Donde la gente gasta. donde la gente viene a ostentar, a lucir su riqueza, en lo posible tratan de mantenerlo en paz. Los incidentes como el de Vistahermosa son la excepción. O sea, generalmente los lugares para matarse no son en la capital. Pero en Santa Ana Huista se llamaba aquella región de Huehuetenango donde hubo una masacre espantosa, Sí. donde los mismos Tras una recogieron- carrera de y caballos. que Bueno, recogieron cuerpos y ni siquiera reportaron todas Es las... que eso era parte del esfuerzo de los Zetas cuando estaban entrando al país. Entonces los Zetas se han caracterizado siempre por eso. Pero eso Sí. fue una derrota de los Zetas, porque querían entrar a territorio del cártel Sí, de y no Sinaloa. pudieron. No pudieron. Y no pudieron, ¿Cómo sí. está el cártel de Sinaloa en este momento? ¿Dónde lo visualiza Mire, usted? en este momento el cartel de Sinaloa está esperando a ver qué pasa con el gobierno mexicano. O sea, lo que no saben es, bueno, el PRI va a volver a la costumbre anterior, donde el gobierno mexicano era el árbitro entre todos los narcos, el que ponía así la paz, que era lo que se daba antes de Cedillo, antes de Salinas. Durante la época de Calderón se perseguía a uno y Ajá. luego a otros Oh. se les dejaba relativamente en Exacto. paz. Y el resultado fue también que, o sea, los carteles se desintegraron y se difundieron por todo el territorio mexicano. Entonces el gobierno actual del PRI quiere evitar esa situación. Entonces el cartel de Sinaloa está esperando a ver qué es lo que sucede. Entonces para ellos el arresto del suegro del Chapo Guzmán pues, fue una mala señal. Eso quiere decir que el gobierno mexicano no los va a respetar y que No les sí, va a dar la paz que les daba el no les va a dar gobierno la de paz que les Calderón. daba el gobierno anterior, y que si se destacan mucho los va a perseguir. ¿Y eso en qué se traduce para Guatemala? Que posiblemente muchas de las actividades, mientras se sabe lo que pasa, se traslade para acá.
Pero en Guatemala también, por los arrestos que se han dado en los últimos años, también la situación está un poquito... Bueno, también están a la expectativa de ver qué es lo que pasa, sobre todo de ver qué es lo que pasa en México. Jorge, los lorenzanas siguen activos a pesar de las capturas que han padecido. Siguen activos, sí. El grupo de los Mendoza también sigue activo, también. A pesar de la persecución. Lo que pasa es que han bajado de perfil. Pero, por ejemplo, en Petén, los Mendoza, que son los Mendoza los que son los tienen Mendoza, sí, que tienen un bajísimo perfil y nunca se ven capturas de ellos. Sí, exacto. Los más diezmados son los Lorenzana. Sí, pero es parte de eso. O sea, es que la lógica del narcotráfico es un equilibrio inestable. O sea, el grupo que logra el control de un territorio, por el mismo hecho de que logra el control, se vuelve, pues, o sea, se vuelve muy obvio para las autoridades. Y en ese momento las autoridades tratan de combatirlos. El control es su vulnerabilidad también. Exacto. Porque se vuelven, bueno, y se sabe que ellos tienen el control, entonces hay que demostrar que no se van a salir con la suya. Y en suya. cuanto un grupo es combatido y es reducido su poder, de inmediato otro procura ocupar ese espacio. Aprovecharse de la debilidad para desplazarlo. Y las autoridades toman un tiempo antes de volverse a percatar del crecimiento de ese grupo y de actuar en su contra. Exacto, porque están concentrados en el grupo anterior. Y la lógica, o sea, digamos, no instrumental, la lógica operativa es que, bueno, empezamos con este, terminemos con este y luego pasemos al siguiente. Pero empezamos a petición de quién. ¿Son las autoridades locales, las guatemaltecas, las que determinan esa agenda o es una agenda impuesta de Estados Unidos? En Guatemala es Estados Unidos, es la DEA la que decide. ¿Con quién se debe empezar a actuar? Exacto. Jorge, una última pregunta para usted. Sí. ¿Es fácil hacer esta clase de estudios sobre grupos de narcotráfico? ¿Encarna riesgos reales? ¿Cómo los hace en primer lugar? Porque no va de tienda en tienda preguntando aquí qué narco hay. Lo que va uno es a hablar con la gente. Sí. Y al ir hablando de un montón de cosas, pues uno va detectando otras cosas diferentes. ¿Y participan muchas personas en un estudio de este tipo para diluir los riesgos entre todos? Bueno, generalmente mientras menos gente vaya es mejor, porque entonces es más fácil pasar desapercibido. ¿Usan mujeres para el estudio o solo hombres? Mujeres también. ¿Sí? Sí. Mira, pero no tiene que ser mucha gente, porque si es mucha gente se nota. yo quiero hacer otra pregunta. Sí. De lo que ha permeado ya el narcotráfico, sí. ¿hay alguna institución o lugar donde todavía no ha permeado? ¿O usted cree que ya está ¿alguna en zona todas que no las redes de la sociedad o en todos lados? Porque yo a veces trato de identificar dónde no está y me cuesta. Bueno, tal vez las zonas así más, qué sé yo, tipo Baja Verapaz, tipo algunos lugares de Sololá. Y cuando usted oye que Jalapa es una zona de narcotráfico, ¿le suena coherente eso? ¿Hacia dónde conduce? Perdón, las carreteras en Jalapa, sin ninguna ofensa para los jalapanecos, digo. Mire, Jalapa parece más un área de, ¿cómo se llama? Un poco la función de la capital. Es un área así de lavado, de exhibición y todo el asunto. No es un área así de comercio, pues. Ya. Porque gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos a ir de inmediato a ofrecerle ya la información de los deportes. Los deportes son presentados.